Por favor, también ustedes, mis hermanos de alabanza, gloria a Dios. Quiero contarle que, bueno, hemos regresado ayer de un retiro en El Salvador, el primer retiro internacional en El Salvador. Fue glorioso, muchos hermanos estuvieron presentes y la obra va creciendo en todos los países. No podemos engañarnos, también el enemigo está haciendo su trabajo. No se asuste, solo le quiero contar porque eso es algo que viene desde que el Señor hizo la creación, ¿verdad? Y la creación se reveló, empezaron a suceder todas esas cuestiones. Siempre les recuerdo que la bienvenida esta no mucho me gusta, pero si me ayudan con el sonido, y quiero también que todo el mundo pueda oír bien, porque si no se oye bien, no se entiende, y si no se entiende, no se lleva fruto. Entonces, por eso yo no es que pelee con el sonido, sino que creo que es lo mejor poder entender para fructificar. Quiero contarles algo, pero antes quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu gracia, tu espíritu, tu unción, de tal manera que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser equipados, edificados, que podamos llegar al entendimiento. Danos la luz de tu revelación. Trae sobre nosotros esa revelación quíntuple que tú traes por medio de los ministerios pentagonales. Señor, por favor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Permite que tus pensamientos los podamos asimilar, Señor, en nuestro corazón. Eso es lo que queremos. Desechamos nuestros propios pensamientos y llevamos cautivo todo pensamiento altivo a la mente y a la obediencia de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, dele fuerte su aplauso al Rey. Mire pues, yo creo que el mensaje del Evangelio no ha sido recibido por no haber sido entendido en parte, no en parte entendido, en parte los que no lo reciben porque no lo entendieron, en parte. Algunos porque sí, definitivamente no lo quieren recibir, pero esto a veces se expande un poco más, y no solamente, y aquellos que sí recibieron a Cristo tampoco logran entender el evangelio, el mensaje, el propósito, la sustancia, porque se quedan en los primeros pasos, se quedan en el atrio y a veces logran pasar hasta el lugar santo, pero no van más allá. Eso lo dice la Biblia con otras palabras. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice: yo quiero despertar vuestro sincero entendimiento. Dice: esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales despierto, quiero despertar vuestro sincero entendimiento. Quiere decir que estos a los que les está escribiendo ya eran cristianos, pero su entendimiento estaba dormido. Entonces no habían entendido el plan perfecto de Dios. Por eso le digo la tremenda importancia de entender. Por eso es que creo yo que lo primero que tenemos que hacer es prestar toda nuestra atención, permitir que penetre por nuestros pensamientos, y porque al final de cuentas, pues nuestros oídos va a llegar hasta nuestro espíritu, y suplicarle a Dios que nos explique. Porque cuánta gente hay que ha leído la Biblia no una, sino 2 y 3 veces, y tiene un concepto totalmente distinto de lo que ahí se dice. Entonces, esto se trata de una revelación. Nosotros dependemos de una revelación diaria. Hay gente que dice: no, ya no hay revelación, el canon se cerró. Sí, pero necesitamos luz de revelación para entender lo que Dios dijo.
no, dicen algunos, Dios no quiso decir, Dios dijo. No, 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 Dios habló por parábolas. Y cuando Dios habla por parábolas, y lo dice la Biblia, dice la Biblia que Dios desde el principio habló por parábolas. Y cuando Dios habla por parábolas, quiere decir algo que está detrás de la historia. Eso es más lógico, no puede ser, hombre. Pero algunos dicen, no, eso, Dios dijo lo que dijo, no, Dios no quiso decir. ¿Cómo que no? Dios quiso decir. Yo me apropié de un dicho que creo que es de Dios y me responsabilizo por lo que digo, no por lo que tú entiendes. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, no se me ha olvidado que tenemos Santa Cena, a eso voy. Debemos de conocer el propósito, debemos de conocer la historia, debemos de conocer el porqué, porque si no lo conocemos, vamos a estar dando batazos al aire. Es como la historia de nuestros días. Digamos, ustedes saben, solo les hago una pregunta. Ustedes saben, ¿han oído de Serbia, Herzegovina y ese gran conflicto? ¿Y ustedes saben por qué se dio? ¿Ustedes saben cuándo empezó todo eso? ¿Ustedes saben por qué esas grandes masacres entre cristianos y musulmanes? La mayoría no, pero eso empezó hace siglos. Hace siglos. Y por ahí empezó la Primera Guerra Mundial también. Entonces, en algo que lo tenemos tan cerca y que no se necesita revelación, sino que solamente leer un poquito, cuesta entenderlo. Ahora imagínese usted en el Evangelio del Señor Jesucristo, que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Ahí no hay para dónde. Entonces, no se trata de que uno sea una brillante lumbrera y uno agarró el rema por ser lumbrera. No, uno muchas veces agarra el rema por misericordia. Es que se me iba a salir otra palabra. Nosotros agarramos los remas de Dios por misericordia y entendemos y abrimos los ojos y Dios mío, ahora entiendo. El apóstol Pedro mismo dice, ahora entiendo que después de que pasó un montón de tiempo con el Señor Jesucristo, hermano, ya decir, ahora entiendo, ahora sí entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo lo entendió? Cuando le bajaron el lienzo, cuando en Hechos 10:40 se fue a predicarle a los gentiles. Pero había pasado 3 años con el Señor. El Señor había sanado la sirofenicia. El Señor había sanado al siervo del centurión. El Señor había dicho que muchas viudas había en Israel, pero que solo una viuda que era gentil fue beneficiada. Y hasta después entendió. ¿Cómo andaremos nosotros? El mundo tiene su percepción. A veces es malintencionada su percepción. Recientemente pusieron una valla en diferentes lugares en donde decían, no necesitamos un Dios ni una religión para ser buena gente. ¿Y quién le dijo a esos señores, señoras o señoritas, que Dios nos quiere hacer buena gente? ¿Quién les dijo que Dios nos quiere hacer buena gente? ¿Quién le dijo a alguien que Dios lo que quiere es hacernos abstemios? Claro. Cuando viene el crecimiento espiritual de carambola, usted deja de hacer lo malo. Pero el propósito principal no es ese. Al final de cuentas, el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra se divide en muchas cosas, pero uno de ellos es salvarnos del infierno. No hacernos buenos en el camino. Pero fíjese que ya cuando yo digo esto, la gente, hasta los cristianos se aturden. Bueno, pero entonces déjeme platicarle, pues. Déjeme conversarle.
¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál es la historia de la humanidad? No lo voy a poder hacer en 50 minutos o en una hora, ni en 45 minutos, hermano. Tengo que ministrar Santa Cena, pero bendito Dios, tengo todo el día aquí, si el Señor me da permiso y vida y unción y revelación para poder conversar con usted. Mire pues, ay. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Por el principio, ¿va? El principio está en Génesis. Entonces, ¿cuál fue el plan original? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Despierte al que tiene a la par y dígale, hermano, ¿por qué la tierra está desordenada y vacía? Dígale, no se duerma. Yo sé que usted viene temprano para apartar lugar, pero de nada le sirve si se duerme ya cuando está la prédica. Mejor viniera tarde. Dice, ¿ves? La tierra estaba desordenada y vacía. Pero la Biblia dice que Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. El contexto de Isaías lo dice, lo hemos platicado muchas veces. Entonces Dios destruyó la tierra que ya estaba habitada por una raza anterior, lo cual está comprobado por toda la arquitectura y todas las cosas que se han encontrado y que el hombre se las ha querido atribuir a civilizaciones recientes. ¿Cómo se le ocurre al hombre atribuirle el Machu Picchu a los incas? Con todo respeto para mis hermanos peruanos. ¿Cómo se le ocurre atribuirle las líneas de Nazca a la civilización inca? ¿Cómo se le ocurre ponerle edad a las pirámides de Egipto y decir que los esclavos hebreos fueron los que las hicieron? Por favor. Como decía mi apóstol, la respuesta fácil, esa no es. Entonces hay evidencia en nuestro país, en nuestro país también, pero en nuestro planeta hay evidencia de que una civilización antes, no me quiero detener mucho en eso porque ya ve usted que siempre usted me lleva por otros lados y yo ya no termino el tema. Y es Santa Cena. Diga al que tiene a la par, es Santa Cena. Ey, recuérdenme a mí, por favor, hermano Sergio, hoy es Santa Cena. Ya voy. Tranquilos, ya voy. Entonces viene Dios y pasado un tiempo empieza a restaurar el mundo que había sido sumergido en un diluvio antes de Génesis 1. Y lo empieza a restaurar, y a restaurar. Cuando lo termina de restaurar en a saber cuántos miles de años, millones de años, en donde aparece de plano ahí la época glacial y todos los que nos enseñaron en la escuela y los periodos esos que nos dijeron y que chocan con la religiosidad que no tiene revelación. Bueno, cuando pasaron esos periodos, Dios hace un hombre. Y de una vez le hace una mujer. No hace solo al hombre, sino que le hace una mujer. Varón y hembra los creó. Génesis 1:28. Y los va a crear con un propósito, en el cual ellos tienen que evolucionar. Les dice, señores y señoras, ustedes pueden comer lo que quieran de toda la tierra. Toda planta que tenga fruto y que el fruto tenga semilla, de toda la tierra, cómansela. Ahí no habían carnívoros. Ahí todos eran vegetarianos o veganos o herbívoros. Así estaba la cosa. Ese hombre y esa mujer fallaron. Entonces, cuando ese hombre y esa mujer fallan, por favor, pónganme mucha atención en esto que les estoy diciendo. Cuando ese hombre y esa mujer fallan, Dios dice, le voy a dar otra oportunidad a la tierra.
Entonces viene Dios, está la tierra, pone un Edén y en el Edén planta un huerto. Cuando ya tiene el huerto, hace otro hombre. Pero a este no lo hace, sino que lo forma. Saca barro y lo pone en el huerto. Y a este le da órdenes distintas al de Génesis 1:28. Porque el de Génesis 1:28 tenía que comer plantas de toda la tierra, pero este otro tenía que comer fruto de todos los árboles que estaban en el huerto, pero no podía comer de la tierra. El primero primero hizo a los animales y después al hombre. El segundo primero hizo al hombre y después a los animales. Pero eran muy parecidos. No dije bien parecidos, sino que eran parecidos, se parecían. Era una raza similar. Pero uno estaba en el huerto y los otros estaban en la tierra. Entonces viene Dios y le dice: cuida el huerto, cuídalo, lábralo. ¿Y de qué lo va a cuidar? De los que están afuera. Pero entonces aquí es en donde me quiero ir acercando a la Santa Cena. Vuelva a despertar al que tiene la pared. Ahorita va a empezar a hablar de la Santa Cena. No te lo pierdas. Ahorita va a empezar la Santa Cena. Resulta que este hombre que le estoy diciendo ahorita, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. No lo hace junto con la mujer, sino que primero hace al hombre y después hace a la mujer. Usted sabe la historia. Y entonces viene Adán, que le pone nombre a todo y que tiene una revelación extraordinaria. Y cuando la mira dice lo siguiente: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tú serás llamada Isha, porque del Ish fuiste tomada. De una vez la discierne de entradita. Pero ojo con esto, no le dijo: tú eres carne de mi carne y sangre de mi sangre. Sino, aquí ya veo que vamos a entrar a la Santa Cena. No le dijo: tú eres carne de mi carne y sangre de mi sangre. Le dijo: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahorita lo voy a enseñar los versículos. Se los voy a enseñar, espérenme un rato. Entonces, recuerden, ahorita le estoy relatando la historia. Después le voy a leer los versículos y con la perspectiva que le estoy dando usted va a decir si estoy equivocado o no. Entonces viene Dios y ese segundo hombre que estaba en el paraíso tenía venas y arterias, pero no tenía sangre. No tenía sangre. Él no tenía sangre. Entonces, lo que tenía en vez de sangre en sus arterias era luz. Por eso es que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Porque si yo soy un ser lumínico, entonces nadie me puede ver como realmente soy. Mi estructura ósea y carnal y todo lo que usted quiera no me la pueden ver. No me pueden ver nada. ¿Por qué? Hermano, es como, trate usted de ver el sol. Trate de ver el sol y no puede. La luz intensa puede cegar a alguien. Entonces, el primero, mejor dicho, el segundo, a ese de Génesis 2, tenía luz. Y andaba desnudo. Y otra cosa más cardíaca. Se multiplicaban. Y otra cosa más cardíaca.
Mire, si alguien me acusa de hereje, le voy a decir, no, lo que pasa es que usted vino tan temprano que se durmió cuando yo estaba explicando. Otra cosa más cardíaca, se multiplicaba, pero no teniendo sexo. Así como las plantas se multiplican sin tener sexo. Usted no me dice que el rosal de su jardín se pone a enamorar al clavel. No va a decir, ese sería un gran clavel, ¿verdad? Que el clavel le dijera, Rosita, qué linda amaneciste hoy. Y la empieza, venga, Checoncho, papá. No tienen ninguna fricción ni nada, simple y sencillamente tienen esporas y las polinizan las abejitas y toda la cosa y se multiplica, o su jardinero, mira qué hace, va. Pero se está multiplicando. Pero le voy a poner un versículo bíblico. ¿Adán se multiplicó, sí o no? Sí se multiplicó y tuvo sexo. Tuvo sexo para poder dar a luz su primera hija. ¿Cómo se llamaba la primera hija de Adán? ¿Cómo se llamaba la primera hija de Adán? A ver, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Adán? ¿El primer hijo de Adán cómo se llamaba? Bueno. ¿Cómo se llamaba la primera hija de Adán? Isha, Eva. Isha empezó por mujer, Isha, y terminó en Eva. 3 nombres le pusieron. Entonces se multiplicó el hombre sin tener relación sexual. En un ratito es uno, se duerme. Cuando despierta son 2. ¿No se multiplicó? Ahí está. ¿Usted por qué me mira así? Entonces, ¿será que solo a ese hombre le pasó eso? Bueno, eso lo dejo así, una pregunta al aire, porque tengo que hablar Santa Cena. Sin embargo, Génesis capítulo 5 dice, y sucedió que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ok, volvamos al punto. Entonces, están en el paraíso, contentos, agarraditos de la mano, son lumínicos, se multiplican. Eva tiene hijos porque la Biblia dice que una de las maldiciones fue que le iban a multiplicar el dolor en sus preñeces. ¿Cómo le van a multiplicar el dolor en sus preñeces si nunca había tenido hijos? Entonces ya había tenido hijos, ok, pero eran lumínicos, estos se llaman vivientes y se los tuvieron que haber llevado. Entonces, por lo tanto, ¿cuál era el plan de Dios para esa humanidad? Que siendo seres lumínicos evolucionaran para poder reconquistar el planeta que había sido conquistado por huestes malignas y después salir al cosmos. Por eso es cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por lo tanto, id por todo el cosmos. Nuestras versiones, claro, lo traducen ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En el griego dice, id por todo el cosmos. ¿Cuál es el plan todavía para la iglesia? Que vayamos por todo el cosmos. Bueno, sigamos. Falló el hombre, lo voy a tener que resumir demasiado. Qué pena me da. Falló el hombre. Echemos la culpa al hombre, aunque la culpable fue la mujer. Según la Biblia, ¿ves? Así dice la Biblia. El hombre no pecó, sino que fue la mujer, dice Pablo. Echen la culpa a Pablo. Entonces viene Dios. Cuando estos fallan, les dijo que el día que desobedecieran se iban a morir. Pero se murieron sus espíritus, pero su cuerpo quedó existente. Pero ahora, como su espíritu se murió, entonces ya no podían seguir teniendo luz en sus venas, porque San Juan dice que la luz es la vida. Bueno, ni siquiera dice es la vida, dice la luz era la vida de los hombres.
Entonces ahora viene Dios y dice, les voy a cambiar, y en lugar de que tengan luz en sus arterias y venas, les voy a poner sangre. Y por esta causa no tienen que comer, después les dicen en Deuteronomio y en Levítico, no coman carne con su sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces les cambió de luz a sangre. De luz a sangre. Entonces la primera vez que aparece la palabra sangre en la Biblia, ¿usted sabe cuál es? La primerísima vez que aparece la palabra sangre en la Biblia no es en la creación ni nada, sino que es en Génesis capítulo 4, versículo 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí. Esto quiere decir que ya Caín y Abel, que fueron engendrados fuera del paraíso, fuera del huerto, fuera del Edén, ya tenían sangre. Entonces la mujer empieza a ovular. Cuando le ponen sangre empieza a ovular y vienen sus ciclos menstruales y de fertilidad y de reproducción, que queda fértil, ovula un día y queda fértil 4 días, pero le pusieron sangre. Sí, por eso es que la reproducción antes no podía ser igual, porque no tenía sangre, tenía luz. Y entonces el hombre cambia. Ahora ya no es carne y hueso, ahora es carne y sangre. Hermano, este es un lío, man. Entonces viene Dios y dice, los tengo que llevar al estado original. Bueno, a estas alturas, ¿dónde queda que Dios nos quiere hacer buena gente? Esos cuates jamás se han sentado a oír una predicación, sino que son elucubraciones que los ateos europeos se las mandan. Y ellos se sienten intelectuales por no creer en Dios. Se sienten inteligentes por no creer en Dios. Nunca se han puesto a pensar cómo tenemos todo y cómo nuestro propio organismo, nuestro cuerpo, nos grita que tiene que haber habido un creador. Y van creando fantasías que en el cine hace que le saquen millones de dólares para ver cómo un planeta se convierte en planeta de simios y luego transiciona otra vez a humanos, para aseverar que el hombre viene el mono y que todo es producto de una evolución. Mire, se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en Dios. Porque si algo es verdaderamente, completamente imposible, pero completamente imposible, es la evolución. ¿Cómo va a decir usted que una ameba empieza a crecer? Y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y empieza a evolucionar, una ameba. Y después se convierte en un bute. Y al bute le sacan 4 patas. Y un día dice, yo me cansé de solo estar en el agua, voy a salir a la tierra. Y en la tierra se vuelve, empieza a respirar. Pero, ¿usted sabe lo que eso implica? Y después ya no se arrastra, sino que camina. Y después se vuelve inteligente. Solo un bruto lo puede pensar. Y no un inteligente. Bueno, pero así dice la Biblia. El hombre creyéndose sabio se convirtió en necio. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Bueno, sigamos pues. Recuerde que es Santa Cena. Híjole, no sé cómo voy de tiempo. Padre Santo, ayúdame, por favor. Estoy bien. Entonces ahí están, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Los sacan del paraíso. Los sacan del paraíso. Ya no tienen vida espiritual, ya no tienen luz. Se parecen a la otra raza que hicieron en Génesis 1:28. Se empiezan a mezclar, entre ellos. La cosa empieza a poner más seria. Entonces viene Dios y dice, muy bien, voy a tener que mandar hijos para que participen de carne y sangre. Porque ya mandé hijos que participaban de carne y luz. Hermano, perdóneme, estoy dando a entender. Es que si no, esto sería un desperdicio, fíjese, sinceramente. ¿Sí? Si no, mejor le predico de la samaritana, pues, y que la samaritana tenía 5 maridos y que es pecado adulterar, todo lo que usted ya sabe. No, pero sigamos en esto es complicado. Así que usted mira a alguien cabeceando, le dice, sáquese. Va a tomarse una su taza de café, dígale. Va, seguimos. ¿Dónde me había quedado? ¿Dónde? Ok, entonces ahora lo saca del huerto y tienen carne y sangre. Entonces viene Dios y dice, yo tengo que rescatar a la humanidad para volverla a su estado inicial y que después continúen el plan de reconquista del universo. Entonces les tengo que meter luz nuevamente. Pero para meterle luz en sus venas, primero tienen que derramar toda su sangre. Para que ya no sean carne y sangre, sino que sean carne y hueso, como en el principio. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a mandar hijos que participen de esa carne y sangre. Y después a esos hijos los voy a rescatar para que a su vez ellos propaguen la noticia. Pero aquí ya tenemos 2 clases de personas. Unos que están perdidos y otros que vienen hijos, siendo hijos ya. Le duela a quien le duela. Hay gente que viene a la tierra y ya viene como hijo. Eso lo dice Jeremías, eso lo dice el apóstol Pablo, cuando plugo al que me apartó desde el vientre de mi madre, 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 me apartó desde el vientre de mi madre. Eso lo dice Jeremías. Antes de que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras. Pero hay otro grupo que no. Entonces los hijos se enfundan en un cuerpo de carne y sangre. Y entonces, si solo se queda así, los hijos se mueren. Entonces viene Dios y dice, ok, ya mandé a los hijos que va a ser mi equipo, pero ahora voy a mandar al hijo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre. Entonces él vino y se enfundó en el mismo cuerpo nuestro. Y entonces dice lo siguiente: para vencer por medio de la muerte de ese cuerpo que tenía carne y sangre, al que tenía el poder de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces derramar toda su sangre, resucitar en carne y huesos. Por eso es que él le dice a los discípulos: vengan y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y el propósito va a ser entonces que todos los hijos sigan ese camino. Entonces les dice, y ahorita vamos a ver los versículos. Primero les estoy contando la historia. Entonces le dice a los hijos:
Muchachos, les dice, vosotros en vuestra lucha contra el pecado no habéis peleado hasta derramar la sangre. Y nosotros lo entendemos. Aquí lo que dice es: en tu lucha por el pecado. Nosotros no, pero algunos sí. No, en tu lucha por el pecado, no te has puesto como un mártir. Antes muerto que pecador seré. No. Ahí lo que él está diciendo es: en tu lucha por el pecado, que viene incrustado en nuestra genética, en esa lucha has hecho de todo. Has orado y te ha ido bien. Has leído la Biblia y te ha ido bien. Has cantado y te ha ido bien. Has adorado y te ha ido bien. Pero no has llegado al punto de derramar la sangre para quedar igual que el Adán del huerto: carne y hueso. Y al haber derramado el alma te tienen que poner otra cosa para que no te mueras: luz. Luz. ¿Por qué cree que Jesús dijo: yo soy la luz? Porque cuando nosotros lo aceptamos a Él, estamos diciendo: luz de Dios, ven a mí. Entonces Él se mete en nuestro corazón, y del corazón, estoy hablando en sentido espiritual desde luego, en cada latido, en cada bombeo del corazón, se va llenando de luz nuestras arterias, se va llenando de luz nuestras venas, hasta que un día... Por eso, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Pero cuál es la vida? La vida es la luz de los hombres. Bueno, ahorita voy a mostrar los versos. Calma, pueblo, todavía tengo... Vamos a ver. Sí, todavía tengo tiempo. Ahora, yo les tengo una mala noticia y una buena. La mala le va primero, quiera o no. Todo lo que es de carne y sangre le va mal. Aquí va la buena. Como Jesús participó de carne y sangre para que nosotros al final de cuentas pudiéramos derramar nuestra sangre, entonces en el capítulo 6 del libro de San Juan, Él nos dice: si ustedes se comen mi carne y se beben mi sangre, y nos da 4 promesas. He dicho, caso cerrado. Ahora le voy a leer los versículos. Eso quiere decir que la Santa Cena lo que va a hacer en mí es empujar la luz de Dios dentro de mí hasta que un día, no, mire hermano, vuelvo otra vez a la carga. No, que yo voy a ser buena gente, hombre. Están locos. Por otro lado, ¿a qué se le llama buena gente? A un cuate que no se pasa un semáforo en rojo. ¿Y qué si vas a las 12 de la noche en una calle oscura en donde te da miedo y el semáforo está en rojo y descompuesto? No te lo vas a pasar hasta que el cuate, porque hay que respetar las leyes. Entonces el cuate que programó se cayó dormido así sobre el botón y quedó el semáforo en rojo durante toda la noche. Hasta que no llegue el cambio de turno, no vas a poder salir de ahí. Perdónenme, pero yo sí me lo paso. Sobre todo si estoy en un barrio tenebroso y digo, ese semáforo ya tiene 5 minutos de estar en rojo. Perdónenme, perdónenme. Como no me han visto, no me pueden multar. Eso es solo un pensamiento. Pero aquí está peligrosa la cosa. Y ese... Solo miro, como ahora es epidemia que los motoristas anden sin luz. Miro si no viene uno sin luz, porque no tiene vida. La vida es la luz de los hombres, ¿verdad? Ese será el evangelio, que no nos pasemos semáforos en rojos. Los humanistas son payasos, hombre. De veras, hermano. No, ni siquiera se han sentado a oír.
Se atreven a poner Dios con D minúscula. No, hombre. Bueno, ellos también van a tener que llegar al juicio. Solo una cosa más quiero decir de eso. Aún los demonios están mejor que ellos, porque los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Bueno, pues sigamos acá, dejemos de estar, porque es Santa Cena. Carne y sangre, así se llama el tema de esta mañana. Entonces, mire pues, así rapidito, ya le prediqué. La primera vez que aparece la sangre en la Biblia, él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No aparece antes. No aparece antes. Y cuando Adán describe, yo ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a repetir, cuando Adán describe a su mujer, dice que ella es carne y huesos de él. Punto. Ok, sigamos porque queda mucho por recorrer. Deuteronomio 12:23. Cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Es decir, antes la sangre, antes la vida era la luz en los hombres. Ahora la vida le pusieron a los hombres sangre igual que a los animales. Ahí está el versículo. En él estaba la vida. Y la vida era, según me enseñaron a mí, es pasado. Del verbo to be. Era. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? En eso esa historia que le acabo de contar. Era la luz de los hombres. Vida, luz. ¿Cuándo? Antes de la caída. Entonces, cuando cae, vida, sangre. Entonces resulta que, como vida, sangre, le cambian la luz por la sangre. Entonces ahora es carne y sangre. Entonces aquí está Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Entonces lo que pasó fue que él igualmente participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. ¿Para qué? Ahí lo dice, para anular mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Por eso era necesario que Jesús muriera. Era súper necesario. Por eso cuando Pedro le dice: no, jamás te acontezca eso, el Señor lo reprende. Le dice: no estás pensando las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Ese es el problema en muchos cristianos, que no piensan las cosas de Dios, no piensan lo que dice la Biblia, no miran el contexto de la Biblia y tratan de con su propio intelecto. Si aquí es de irle y preguntarle al Señor: Padre, por favor, revélame, tú escribiste esto, tú me lo tienes que enseñar. Pero el hombre se quiso amarrar voluntariamente. Voluntariamente se quiso amarrar el hombre a interpretaciones humanas. Que tienes que comprender el tiempo, la época, la cultura, la homilética, la hermenéutica, la exégesis. Un momento, desde luego que hay que tomar en cuenta todo eso, pero de donde proviene la vida es de la revelación. Y claro que cualquier perico de los palotes puede decir: yo tengo revelación, pero hay que cotejarlo. Por eso es que los bereanos lo cotejaban con la Biblia cuando oían a Pablo. Ya, vamos a ver, Pablo, a ver, ¿dónde está eso del arrebatamiento? ¿Dónde está? Párele ahí. Y Enoc fue llevado. Oh, qué tremendo. Y otro mero incrédulo, pero que aparezca dos veces vos, porque en boca de dos o más testigos estará todo el negocio. Y yo tengo el otro, y Elías fue llevado. ¿Ya viste? Así será. Solo nos interrumpiste. Siga el hermano Pablo. Seguía el hermano Pablo. Tenía una paciencia extraordinaria el hermano Pablo. Entonces, así rapidísimo. Miren todo lo que es la carne y sangre. En nuestra lucha, o sea que tenemos una lucha, nosotros tenemos una lucha.
En contra, en nuestra lucha, digámoslo de esta manera, en nuestra lucha contra el pecado, no es contra sangre y carne, sino que hay algo que mueve, que empuja, hay algo que está detrás, hay algo que se vuelve el titiritero, que te hace decir cosas que jamás hubieras dicho en tu sano juicio sin estar bravo. En nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa carne y sangre que es fácilmente manipulada por esas potestades debe de ser cambiada. Porque si usted está celebrando su día de campo, un sábado que usted tiene feriado y se juntó con toda la familia, todos los López, nos juntamos todos los Pérez, hermano, no alcanza el Parque de la Industria. Entonces vamos a hacer un churrasco. Entonces mire, ni sabe quiénes son los primeros que van a llegar y que no son de apellido Pérez. ¿Sabe quiénes? Las moscas. ¿Me estoy dando a entender en mi parábola? Este es el churrasco. Estas son las moscas. Y estos son los Pérez. Entonces lo que hay que quitar, ¿qué es? No. Usted va a espantar las moscas y solo van a dar una vuelta a las infelices y regresan. Y les vuelve usted a hacer y otra vez. Lo que hay que quitar es lo que las atrae. Entonces aquí lo que hay que quitar son los principados, pero indirectamente. ¿Cómo? Quitando la sangre y la carne. ¿Y cómo? Ay, Padre Santo, me quedan 2 minutos para finalizar este mensaje, Padre Santo, y no he dicho lo que quería decir. Que apiádate de mí y de los que vinieron, Señor. Gálatas 1:16. Aquí es el versículo que les mencionaba hace unos momentos, que decía: cuando plugo a Dios manifestar a su Hijo en mí, aquí se revelara a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque la carne y la sangre, hermano amado, cuando le van a la carne y la sangre da consejos, pero da unos consejos todos enteleridos y torcidos. Le voy a decir lo último, porque de veras no nos queda más tiempo y ministramos la Santa Cena y después seguimos. Le voy a seguir leyendo los versículos de la historia que le conté después en los siguientes cultos, pero déjeme explicarle aquí Pablo está siendo llamado al apostolado. Si usted lo lee, el capítulo 1, él está siendo llamado, él está relatando la historia de cuando él fue llamado al apostolado. Y entonces dice: no me fui a consultar con carne y sangre, porque la carne y la sangre me hubieran impedido hacer la obra. Yo sé lo que es eso. Yo recibí una orden de parte de Dios muy contundente. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, pues que Dios se apiade de mí y de él. Tiene derecho. Pero déjeme decirle esto: yo oí la voz del Señor y la puedo localizar hasta por el lugar en donde entró. Yo en ese tiempo vivía el Señor ha sido misericordioso conmigo, me ha hablado muchas veces, pero en esa oportunidad nosotros vivíamos en una colonia que se llama Valle del Sol.
estábamos dormidos con mi esposita. Mire, dice que ya no le tengo que seguir contando. Pero, espérate. Cuando sucedieron varias cosas y yo me desperté porque ella me estaba llamando, ella me decía Sergio, 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 pero ella estaba dormida. Pero mencionaba mi nombre, Sergio, Sergio. Y yo en los sueños decía, ¿cómo la tengo? ¿Cómo la tengo? Decía, no, yo solo oía en los sueños, Sergio, Sergio. Entonces me desperté y yo creí que la había destapado porque ella me decía, cubrime, Sergio, cubrime. Entonces yo la quise tapar, pero estaba tapada. Entonces entró la voz, yo estaba despierto, entró la voz. Entró cabal por la ventana del lado derecho y me pegó adentro y me dijo, no es el verdadero ayuno que yo escogí, que cubras al que está desnudo. Eso fue todo lo que me dijo. No me dijo todo el versículo, solo eso. Y a continuación me dijo, a partir de hoy muchas iglesias van a venir a pedirte cobertura y tú no te puedes negar, no te vas a negar. Así me dijo el Señor. O sea, a mí me ponen en un problema. Óigame, eso me metió en graves problemas. ¿Por qué? En la actualidad todavía me meten problemas porque tal vez hay una iglesia en Chichicastenango que es un pastor de los nuestros y de repente viene alguien que se enamora del evangelio en Restauración y el Tabernáculo de David y que ya tiene su iglesia ahí y hasta amigo del pastor nuestro ahí es, y de repente viene y me dice, yo también quiero cobertura. Y entonces el pastor de ahí me dice, no, aquí solo una Ebenezer puede haber. Ya como que fuera McDonald's, aquí solo un McDonald's. Que pongan un Burger King o un pollo campero, un Wendy's o lo que sea, otra comida rápida, pero no de la misma cadena. Reprendo, esta no es cadena. Entonces me he metido en problemas con algunos pastores que incluso se han enojado conmigo. Porque viene alguien y yo tengo una orden. Y viene alguien y me dice, Señor, me dijo el Señor que le era cobertura. Y viene ese alguien y me dice, hermano, yo entendí la cobertura. ¿Me da cobertura? Para mí es como que una persona se estuviera muriendo en el desierto de sed y me dijera, hermano, ¿me puede regalar un vaso de agua? Y que yo le dijera, no, porque esta agua yo la tengo que llevar hasta Phoenix, Arizona, para un hermano de allá. No, yo le doy el agua allá y le compro al otro allá. Entonces hay gente que no comprende lo de la cobertura, cree que es una franquicia. Ahí me metí en líos, porque mis compañeros de milicia con los que había militado por mucho tiempo hasta ese momento no comprendieron que Dios me había dado una orden y al día siguiente viene un hermano de San Lucas, Tolimán. Hermano, ya no aguantamos. Agua. Ya no aguantamos, hermano. Por favor, denos cobertura. Entonces yo les dije, ¿y quién es el pastor? No tenemos. Pero lo que ustedes digan, eso hacemos. Lo que ustedes digan, hacemos. Tenían un templo, óigame bien, tenían un templo, una construcción valorada en 1,000,000 de quetzales. Y estaban dispuestos a ponerlo a nombre de la misión, pero esa jamás ha sido mi filosofía. Yo les dije a todos los pastores, todos los pastores que pertenecen al Ministerio de Benecer, les dije, y lo digo aquí en público, para que les arda a los que les tiene que arder, que ninguna iglesia, no quiero que ninguna iglesia, ningún pastor ponga cosas a nombre de la misión, que tengan su propia personería jurídica y ahí tengan ellos guardado lo que los hermanos con esfuerzo vendiendo chuchitos y qué sé yo, tostadas y no sé cuántas cosas, tamalitos de chipilín o qué sé yo, y con diezmos y ofrendas especiales lograron juntar. ¿Por qué lo vamos a poner el nombre? Y si yo me muero y el que viene detrás, yo qué sé. Pero estos hermanos eso me dijeron.
Aquí tienen las escrituras. No, olvídate de las escrituras. Primero tendríamos que ponerte pastor, al que usted mande. Aquí está hermano Abraham, porque a él lo mandé. No fue a vos al que mandé. Sí, pero a vos te mandé. No, a vos te mandé primero. Después. Pero vos me estás hablando de Génesis 2, yo estoy hablando de Génesis 1:28. Hermano. Tal vez sí tenés un cacho de razón. Se me armó. Empecé yo a ver movilización de tanques en la frontera entre Rusia y China, hermano. Corea del Norte empezó a sacar todos sus misiles, hermano. Empezaron a sacar volantes que yo era un rebelde sin causa. Y empezaron que me había... un montón de cosas. Pero Dios me dijo que lo hiciera. Entonces yo no fui a consultar con carne y sangre. Si me querían oír, que me oyeran. Y si no, pues que me echaran el tráiler. Y me lo echaron. Pero 20 años después, miremos cómo estamos cada uno. Pequé. Vosotros me obligasteis a esto. Como hay Santa Cena. Sí, gracias, pequé. Padre, perdona, pequé. Pero no fui a consultar con carne y sangre, sino que mejor con carne. Bueno, ya. Entonces me voy a saltar un montón de versículos. Entonces viene el Señor y dice esto. En verdad, no, este no. Este tampoco. Este. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, mire pues, los hijos participaron de carne y sangre. Entonces Jesús los tiene que sacar de ahí. Entonces, para sacarlos, Él también participa de lo mismo. Pero como Él no tiene pecado, entonces Él resucita y dice: hey, cómanme. Y entonces se van a empezar a desembarazar ustedes de la carne y la sangre de allá de Génesis capítulo 4. Y entonces en ese proceso les voy a terminar poniendo carne y luz. Y me los voy a llevar. De tal manera que yo creo que la Santa Cena es una transformación, tiene una importancia tan grande porque es una transformación. Hoy yo le pido a Dios que me transforme más y más y más. Mejor póngase de pie, por favor. Padre Santo, ¿cómo se hace para...? Me pasé de tiempo y dije cosas que tal vez no debería haber dicho jamás. Pido perdón. Pido perdón y que me perdonen. Mis hermanos, no puedo dejar de hacer este anuncio, aunque el tiempo ya me agarró fuera de base. Pero si aquí hay alguien que quiere aceptar este plan de redención, aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que es la luz, que es la vida, entonces lo que tienen que hacer es bien sencillo: cree en el Señor Jesucristo, número 1. El que cree en su corazón y lo confiesa, ese será salvo. Así dice la Biblia. Esa es la fórmula bíblica. Si alguien lo pensaba que era un poco más complicado, lamento decepcionarlo, pero dice que hay que creer y confesarlo. Para confesarlo acá lo único que tendría que hacer es venir al frente. De tal manera que si aquí en medio de nosotros hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, acérquese, déjeme orar por usted. Yo voy a dejar esa invitación abierta porque estamos de prisa, perdone. Si véngase para adelante, aquí viene una persona, gloria a Dios. Si viene otra persona, véngase, tráiganla.
Pero en ese mismo momento, mientras la gente está viniendo, que hay una persona, y mientras la gente está viniendo, yo le quiero pedir también a los hermanos que empiecen a repartir el pan y el vino de una vez, de una vez, de una vez. Aquí viene una persona más. Gloria a Dios, qué bien. Gloria a Dios. Lleven del pan y del vino. Recuérdense, es una forma de transformación. Es una forma en donde Dios va a parar la forma que el mundo nos quiso dar, la deformación, para transformarnos. De gloria en gloria nos va a transformar, y una de sus glorias es Santa Cena. Cantemos al Señor mientras usted pasa, mientras pasa el que va a aceptar, y usted le lleva el pan y el vino. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar al santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre. Y siempre puedo entrar al santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre, solo por tu sangre. Aleluya. Sí, Señor. Solo por tu sangre, Señor. Tu cuerpo, tu carne, tu sangre. Hoy definimos en nuestra vida si nos quedamos con la carne y la sangre del Adán de Génesis capítulo 2, o si participamos de la carne y la sangre del postrer Adán. Al participar de la carne y la sangre del primer Adán, llamémosle así, muerte acarrearíamos para nosotros. Pero al participar de la carne y la sangre del postrer Adán, es decir, Jesucristo, vida acarreamos para nosotros. Por eso este mensaje me parece demasiado importante que lo entendamos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias primeramente por estas personas que han venido al frente abriendo su corazón. Nosotros proclamamos una bendición sobre sus vidas, rogándote a ti, Señor, que tú operes un milagro en cada uno de ellos, dándoles una vivificación a su espíritu por medio del nuevo nacimiento.
Ayúdalos para que sus nombres inscritos ahora en el libro de la vida del Cordero jamás sean borrados. Y en cuanto a nosotros, Señor, estamos acá para participar de tu carne y de tu sangre, sabiendo que muchas veces te hemos fallado, pensamientos, acciones, omisiones. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos para poder participar dignamente. Y de la misma manera queremos que nos ayudes a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido a ti y a nosotros, o a nosotros solamente, aquellos que han puesto su boca contra el tabernáculo del Señor en el cielo. Ayúdanos a perdonarlos y tener esa misma estatura que tuvo Esteban y que tú tuviste en las horas finales. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santifica hoy, Señor, estos elementos, estos alimentos espirituales, y permite que se conviertan en vida en nuestras entrañas. En el nombre de Jesús, comamos del pan. De la misma manera el Señor tomó la copa y dio gracias, diciendo: esto es mi sangre que por muchos es derramada. Esta es la copa del nuevo pacto en el cual nosotros entramos por la bendita gracia de Dios. Tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Aleluya, dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias.